hacer slime con todos estos pegamentos? Pues bueno, eso lo vamos a descubrir hoy. Vamos a estar probando cada uno de estos pegamentos para ver con cuáles se puede hacer slime y con cuáles no. Hace bastante tiempo que les hice un video donde probé un montón de marcas de pegamentos para ver con cuáles podíamos hacer slime y con cuáles no. Pero recientemente me apareció un video de una creadora de Estados Unidos que se puso a probar un montón de pegamentos de diferentes tipos para determinar cuáles sí sirven para hacer slime. Así que se me ocurrió que sería buena idea intentarlo con las marcas que yo pude conseguir en México. Estos son todos los diferentes pegamentos que pude conseguir para intentar hacer slime. Pero si creen que me faltó alguno, déjenlo en los comentarios. Traté de que no se repitieran mucho porque, por ejemplo, de silicón hay diferentes marcas, de pegamentos con brillitos también hay diferentes marcas, pegamentos transparentes también hay un montón, pero traté de agarrar más o menos un pegamento de cada tipo. También, si les gustaría una segunda parte, no se olviden de darle like a este video y de suscribirse. Vayan dejando en los comentarios con cuáles creen que sí vamos a lograr hacer slime y con cuáles creen que no. Vamos a comenzar con el pegamento más grande, este pegamento transparente. Vamos a iniciar probando este pegamento transparente de Amazon. La verdad es que aquí ya sé cuál será el resultado porque yo suelo utilizar este pegamento para hacer mis slimes. Este es el pegamento transparente más barato que he podido conseguir y me gusta bastante. Y mi activador será bórax diluido en agua con poquitito bicarbonato. Batimos. Ven, ya se empieza a formar el slime. Yo he utilizado diferentes pegamentos transparentes para hacer slime y casi siempre funcionan. No me ha tocado ni un solo pegamento transparente que no sirva para hacer slime. Y bueno, así quedó mi slime. Ahorita se ve blanco porque quedó con un montón de burbujitas, pero para que el slime se vuelva transparente tienes que dejarlo sin mover como 1 o 2 semanas, dependiendo de qué tan duro te quede el slime y del clima de tu ciudad. Si hace calor, muy rápido se le van a quitar las burbujitas, pero si hace frío va a tardar más tiempo. En conclusión, sí se puede hacer slime con este pegamento transparente y en general con la mayoría de pegamentos de Amazon ya lo he intentado y también me ha funcionado bien, pero si quieren que lo volvamos a intentar, díganme en los comentarios. Hay unos nuevos pegamentos con brillitos de marca Amazon que tal vez podríamos poner a prueba. Bueno, pasemos con el siguiente pegamento. Ahora vamos a probar este pegamento blanco de la marca Bully. Si ya llevan tiempo siguiendo mi canal, sabrán que al inicio todos mis slimes los hacía con esta marca, hasta que la dejaron de vender en la papelería que estaba cerca de mi casa, así que ya dejé de utilizarlo, ahora uso otros que pido por Amazon. Hace poco me enteré que cambiaron la fórmula y que ya no es tan fácil de hacer slime, así que vamos a volverlo a probar. Yo me acuerdo que antes con casi cualquier cosa se hacía slime, pintura, jabón en polvo, casi ponías puro bicarbonato y se hacía el slime. A los pegamentos no les vamos a poner pintura, ni colorante, ni decoraciones, porque eso podría arruinar el resultado. Y queremos saber si se puede hacer slime o no. Parece que sí se está formando. Lo que sí me está sorprendiendo es que he tenido que poner bastante activador. Y antes, como les digo, casi con cualquier cosa se hacía slime. Me llegó a pasar que nada más le ponía pintura y se hacía el slime. Y vamos a mezclar con los dedos. Sí se está formando el slime. Y bueno, así quedó mi slime. Siento que este me quedó más estirable que el transparente, porque el slime transparente es un poquito más difícil de hacer. Y pues bueno, sí se puede hacer slime con este pegamento Bully blanco. De hecho, casi con la mayoría de pegamentos blancos se puede hacer. Pero bueno, los que he probado que sí funcionan son este, el de Elmer's y el de Amazon, que son blancos. Todos esos funcionan para hacer slime. Pasemos con el siguiente pegamento. Ahora vamos a probar este pegamento. Esta es una marca muy popular aquí donde yo vivo y se usa principalmente para manualidades. Quiero que antes de hacer la prueba ustedes se suscriban en los comentarios. ¿Creen que podremos hacer slime con este resistor? ¿Sí o no? Comenten caritas felices si creen que lo vamos a lograr o caritas tristes si creen que no lo vamos a lograr. Este básicamente es pegamento blanco, pero vamos a ver qué pasa. Ok, no le voy a poner tanto porque casi no tiene mi botecito. Activador. Parece que sí se está formando el slime. Un poquito más. Se hizo como una bolita, así que voy a empezar a mezclarlo con los dedos. Está como raro porque sí se hicieron las bolitas, pero no parece que se esté formando el slime. Se hicieron estas bolitas y me está costando un trabajo desbaratarlas. Vamos a poner un poquito más de activador. Hay algunos pegamentos que en cuanto agregas el activador se empieza a sentir como elástico, pero aquí no. Más bien se están haciendo un montón de grumos. Vean la bolita que se hizo.
Creo que aquí no estamos haciendo slime. Yo había probado este pegamento antes y nunca me había funcionado para hacer slime. Pensé que tal vez pudieran haber cambiado la fórmula, pero no. Así que no les recomiendo este pegamento para hacer slime. Sí sirve para manualidades, pero no para slime. ¿Ustedes sabían que este pegamento no sirve para hacer slime? Díganme en los comentarios si ya habían intentado hacer slime con esta marca justamente. Vean cómo quedó. Y bueno, pasemos con el siguiente pegamento. Con el siguiente pegamento que intentaremos hacer slime será este en aerosol. Este pegamento se utiliza principalmente para papel, pero vamos a ver si con él podemos hacer slime. ¿Creen que sirva o no? Yo creo que tal vez no, pero vamos a intentarlo. Voy a poner aquí bastante. ¡Ay! Como que ya no sirve mi pegamento. Ya. Es que este es un pegamento muy viejo. Hace bastante que no lo uso. Lo compré para una manualidad y casi nunca lo usé. Lo usé muy poco, pues. Ok. Ahí está el pegamento. Vean, es como en gel. Vamos a ponerle poquitito activador. Está haciendo burbujitas, qué raro. Un poquito más de activador. Vean, está haciendo burbujas. Se siente súper frío, pero creo que no está funcionando. Y quema. Creo que no debí meterle el dedo porque siento que me está quemando. Creo que hice una mezcla que no debería. Así que esto no es buena idea para slime. De todas formas no se formó, miren, quedó como gelatina. Pero ustedes no hagan esto en casa, por eso lo estoy haciendo yo, para que ustedes no se lastimen. Es un buen pegamento para papel, pero no funciona para hacer slime. Pasemos con el siguiente. El siguiente pegamento que probaremos será este con brillitos. Pegamento Elmer's con brillitos. Casi siempre cuando un pegamento tiene color y brillitos es que está pensado para que hagas slime. Yo he intentado con todos los pegamentos que me he encontrado con brillitos y siempre me han funcionado. Y bueno, esta marca ya la he utilizado muchísimas veces para hacer slime. Pero igual si quieren que les haga un video probando únicamente pegamentos con brillitos y de colores, díganme en los comentarios. De vez en cuando me encuentro alguna marca diferente, la pongo a prueba en algún video corto de mi TikTok o de aquí de YouTube. Activador y batir. Algo que me gusta de estos pegamentos con brillitos es que son muy espesos, entonces es muy fácil de hacer slime, no ocupas ponerle tanto activador. Bueno, sobre todo si estás usando bórax, porque por ejemplo Elmer's tiene un activador, pero de ese sí necesitas muchísimo para hacer slime. Oigan, ¿les gustaría que hagamos un video probando diferentes activadores? Ese es un video que no había hecho antes porque no vendían tantos, pero recientemente encontré un montón de marcas de activadores para hacer slime en Amazon. Díganme si quieren que los pongamos a prueba en un próximo video. Ahí se está formando. Vean, se empieza a poner como muy estirable, es lo que les digo. Creí que no iba a tener que ponerle tanto activador, pero yo creo que como este pegamento ya es algo viejo, sí le estoy teniendo que poner un montón. O sabe, a lo mejor cambiaron la fórmula. Pero igual se está formando. Y bueno, así quedó mi slime. Entonces, sí se puede hacer slime con estos pegamentos de colores con brillitos. Específicamente, todos los de Elmer's casi siempre funcionan para hacer slimes. Me encanta el color, es como un verde limón muy lindo. Y bueno, probemos el siguiente pegamento. Ahora usaremos este pegamento. Dice que es de secado rápido y es extra fuerte. Yo lo suelo utilizar para manualidades y es muy parecido al silicón. Pero este yo siento que es un poquito más fuerte que el silicón y se seca más rápido. Igual vamos a probarlo. Este pegamento lo compré en una tienda de manualidades y dice que es para foamy, unicel, tela, madera, listón y metal. La verdad es que sí sirve para todo eso. Pero me estaba dando cuenta que le salió como un hongo. No sé si se alcanza a ver en el video. Vean, a ver si eso no arruina el slime. No entiendo por qué le saldría un hongo si es nuevo. Lo acabo de comprar prácticamente. Esta, a diferencia del silicón frío, tiene un aroma como un poquito fuerte. Pero la textura sí es muy parecida al silicón frío. Ahora le vamos a poner el activador y mezclamos. ¡Ah! Parece que sí se está haciendo. Ok, eso no lo esperaba. No, creo que no se va a formar. Al principio parecía como que sí se estaba formando el slime, pero entre más activador le estoy poniendo, esto se está poniendo más líquido. A ver, un poquito más, vamos a ponerle mucho. Eso sí, está desprendiendo un aroma bien raro, porque pues seguramente no tenía que haber hecho esta combinación. Pero bueno, la hago yo para que ustedes no la tengan que hacer. Se derritió un montón y ya no funcionó. Podríamos ponerle bicarbonato para ver si funciona. Vamos a ponerle bicarbonato, aunque creo que no debería hacer eso, pero vamos a intentarlo. El bicarbonato funciona cuando tienes un slime muy líquido o que no se quiere formar. Le pones y luego endurece el pegamento.
Y este fue el resultado. Con este pegamento tampoco se puede hacer slime. Creo que ahorita ni siquiera me va a servir para pegar. Pasemos al siguiente pegamento. Ahora vamos a probar este pegamento líquido de la marca Prit. Aquí aplica lo mismo que les dije con el pegamento de brillitos. Como tiene color, seguramente sí funciona para hacer slime. Este pegamento lo encontré en un supermercado y me llamó mucho la atención porque yo no sabía que Prit tenía pegamentos de colores. Encontré azul, amarillo y rojo. No tienen hasta ahorita muchos colores, pero les voy a decir la verdad, yo he hecho la prueba antes y sí funciona para hacer slime. Igual se los quiero mostrar, por si llegan a ver estos pegamentos, sepan que también con estos pueden hacer slime. Ahí se le hizo como una costrita. Activador. Vean, rapidísimo se empieza a formar el slime. Hasta ahorita nada más he intentado hacer slime con bórax. No he utilizado ningún otro activador ni combinación con este pegamento en específico. Pero si quieren que lo intentemos con detergente o con alguno de los activadores de Elmer's, díganme en los comentarios. Momento de mezclar con los dedos. Se me hicieron un montón de grumitos porque como que le puse mucho activador. Pero ahorita los desbaratamos. Vean, ya se empieza a formar el slime. Este fue el resultado. Pensé que me iba a quedar un poquito duro porque le puse mucho activador, pero no, vean, me quedó con buena consistencia. Se estira y aún el color se ve muy lindo. Creo que se ve más lindo aquí que en la botella. En la botella se ve como muy opaco el color, pero aquí es un azul muy brillante. En conclusión, este pegamento sí sirve para hacer slime, pero este que es líquido, los de barra, lo vamos a descubrir más adelante. Pasamos con el siguiente pegamento. Y bueno, a partir de aquí vamos a empezar a probar los pegamentos raros. Vamos a probar este que es de la marca Resistol, se llama No Más Clavos y es para pegar cosas a la pared como cuadros o cosas que quieras pegar que no pesen tanto. Como su nombre lo indica, es para evitar clavar la pared. ¿Creen que funcione para hacer slime? Yo no sé porque con esta marca no me funcionó el pegamento blanco, pero igual vamos a intentarlo. Como les decía al inicio, estos fueron todos los pegamentos que pude conseguir que fueran diferentes y no se repitieran. Pero si ustedes creen que me faltó alguno, déjenlo en los comentarios. Oigan, esto no parece pegamento. Huele a silicón. Creo que esto es como una mezcla de yeso con pegamento. Con razones para pegar cosas en la pared. Bueno, igual vamos a ponerle el activador a ver si funciona. No, se está poniendo más líquido el pegamento. Qué lástima, yo nunca había probado este pegamento, así que por eso pensé que podría servir para hacer slime. Pero no, parece que es como un tipo de silicón mezclado con cemento o yeso, algo así. Y entre más activador le ponemos, más líquido se pone esto. Así que este pegamento no funciona para hacer slime. Tal vez sí sirva para pegar cosas en la pared, pero no para hacer slime. Pasamos con el siguiente. Ahora vamos a probar el silicón frío. Elegí este de marca parisina, pero hay un montón de marcas. Y básicamente todos vienen hasta en el mismo botecito. ¿Creen que logremos hacer slime con este silicón? Escriban en los comentarios, vamos a ver si le atinan. Una de mis recetas favoritas para hacer slime es una con silicón, pero le pongo agua. No sé si con activador irá a funcionar. Vamos a ver qué tal. Igual les voy a dejar en la descripción una lista de reproducción con todos los videos donde he probado pegamentos para hacer slime y donde he probado diferentes recetas. Activador y mezclamos. Vean, aquí parece que sí se está formando. Y sí funciona para hacer slime, pero aquí es como un poquito de trampa porque no necesitas precisamente activador. Silicón con poquita agua formas slime. Lo único malo es que es un slime que no dura. Luego se endurece. Y tiene que ser un silicón frío parecido a este, porque como el otro que vieron que les mostré de Fantasías Miguel, pues no funcionó. Eso sí, este slime se pega en todos lados y es difícil de despegar. Pero básicamente sí pudimos hacer slime. No es como que el slime más grande ni el más estirable, pero es una manera muy fácil de hacer slime. No necesitas ponerle activador o bórax. Nada más ocupas mezclar silicón frío y agua y vas a lograr hacer slime. Aquí se formó medio raro, yo creo que por el bórax. Pero vean, sí queda como un tipo de slime. Súper chiquitito, pero slime. O bueno, ustedes díganme, ¿consideramos esto slime o no? Pero en mi opinión, yo digo que el silicón frío sí funciona para hacer slime. Bueno, probemos otro pegamento. Ahora probaremos otro pegamento para manualidades. Este también lo compré en Fantasías Miguel y este dice que es un pegamento especial para piedritas y cuentitas. ¿Creen que funcione para hacer slime? Yo creo que no, pero igual vamos a intentarlo. Este pegamento tarda mucho en secar, pero es bueno para pegar piedritas. Y me parece curioso el color que tiene. Es como entre transparente y como blanquito. Ahora activador. Y mezclamos. No.
Se siente que se está volviendo más líquido. Por lo general los pegamentos cuando le vas poniendo el activador se van como compactando, pero aquí no, vean. Entre más activador se volvió más líquido mi pegamento. Así que este pegamento no sirve para hacer slime. El siguiente pegamento que probaremos será este. Este es como un silicón con brillitos. Se usa mucho para manualidades. Y aquí dice que es pegamento con diamantina. Yo nunca lo he visto como pegamento porque es demasiado espeso, pero igual vamos a probarlo. Este pegamento es de marca parisina, pero he visto de un montón de marcas. Y al igual que el silicón frío, siempre vienen en botecitos muy similares. Vean lo espeso que es. Pero qué bonito está. Este pegamento tiene más brillitos que el otro que les había mostrado de Elmer's. Y de hecho es como más espeso. Vean, parece silicón. A mí me gustaba mucho usar este pegamento cuando decoraba squishies porque se veían preciosos. Ponemos activador y batimos. Y sí se está formando slime. Aquí yo ya sabía que sí iba a funcionar porque este pegamento me lo había recomendado una de ustedes hace tiempo. Hice la prueba y resultó que sí servían estos pegamentos para hacer slime. De hecho, yo ni siquiera pensaba que estos eran pegamentos. Yo los consideraba como silicón frío con brillitos. Pero no, vean, aquí dice que es pegamento. Lo único malo es que los botecitos están muy chiquitos, pero hay de un montón de colores. Y tienen muchísimos brillitos, hasta más brillitos que los pegamentos de Elmer's. Este pegamento es demasiado espeso, así que aquí yo les recomendaría ponerle poquitita agua antes de ponerle el activador para que no les cueste tanto trabajo hacer el slime. Pero vean si se está formando. Y así quedó este slime. Creo que de todos los que hemos hecho hasta ahorita, este es mi favorito porque tiene un montón de brillitos. No se alcanza a ver en la cámara, pero está hermoso. Este pegamento es hermoso. Y bueno, si lo ven, ya saben que este pegamento sí funciona para hacer slime. Como les digo, no precisamente tiene que ser de esta marca, pero suelen venir en botecitos como este. Igual si hay algún pegamento con brillitos que quieren que pongamos a prueba, déjenlo en los comentarios y yo lo buscaré para un próximo video. Ya nos quedan muchos pegamentos, pero ahora vamos a probar uno en barra. Este de Prit. Esta es una marca muy popular aquí donde yo vivo. Vamos a ver si podemos hacer slime con pegamento en barra o no. A mí constantemente me salen TikToks donde hay personitas que hacen slimes con pegamentos en barra. Yo nunca lo he logrado, pero igual vamos a volverlo a intentar. Vamos a ver si sirve con este de esta marca, que si recuerdan es de la misma marca del pegamento azul, Prit. Está un poquito duro el pegamento en barra, así que voy a ver si lo puedo derretir unos segundos en el microondas. Lo metí 10 segundos al microondas y desapareció. Ahí sigue, ahí sigue. Ahora vamos a poner el activador. He visto que hay personitas que los desbaratan con los dedos y luego le van agregando cosas y se vuelve slime. Pero yo nunca lo he podido hacer así. Por eso ahora lo metí al microondas para que se derritiera más fácil. Ya le puse un montón de activador y lo estuve mezclando, pero esto no parece formar slime. Vean, nada más parece como que estoy disolviendo el pegamento en agua. Así que este pegamento en barra no sirve para hacer slime. Yo creo que ningún pegamento en barra sirve para hacer slime, pero igual vamos a intentarlo con otro. Vamos a intentar hacer otro slime con pegamento en barra, pero este es de la marca Elmer's y este tiene brillitos. Quise intentarlo con esta marca porque he visto un montón de videos que hacen slime con justamente estas barritas de Elmer's de brillitos. Así que vamos a intentarlo. ¿Creen que funcione o no? Igual que con el pegamento Prit, vamos a derretirlo primero. Estos pegamentos me gustan mucho porque tienen un montón de brillitos, pero traen muy poquito contenido. Vean lo poquito que traen, ni modo. Ok, vamos a meterlo al microondas unos 10 segundos. Este, como tiene un montón de brillitos, no se desapareció. Se ve muy diferente al de Prit. Y parece que se está formando algo. Ok, vamos a ponerle el activador. Y mezclemos. Se está formando algo. ¿Será slime? Todavía se siente un poquito caliente el pegamento, pero no se siente como slime. Yo no sé cómo le hacen en esos TikToks donde les salen un montón de slimes con pegamento en barra. Usan incluso unas marcas de pegamentos chinos y siempre les sale slime, a veces hasta sin ponerles activador. Y a mí eso nunca me ha salido. Si ustedes tienen alguna buena receta para hacer slime con pegamento en barra, por favor díganme en los comentarios porque yo nunca lo he logrado. He intentado un montón de técnicas y formas y jamás me sale. Esta vez tampoco logramos hacer slime. Nada más como que se fue diluyendo el pegamento con el agua del activador y ya. Ay, qué lástima, y tan bonito que estaba este pegamento. Pero bueno, si ustedes conocen recetas para hacer slimes con pegamento en barra, por favor compártanmelas. A lo mejor ustedes tienen mejores recetas que las que yo he visto. Pasemos con el siguiente pegamento. Ahora vamos a probar la famosísima Cola Loca. Este es un pegamento muy potente.
Así que esto no se lo recomiendo hacer. Igual yo tengo duda por saber si se puede hacer slime o no, pero aunque se pudiera hacer, no les recomiendo que lo hagan porque se pueden pegar los dedos y además esta cosa hasta quema. Entonces tengan mucho cuidado cuando trabajen con este pegamento. Es muy bueno para pegar cosas, pero para hacer slime no creo que sea tan buena idea. Igual lo vamos a intentar. Este pegamento seguramente ya lo han visto en un montón de presentaciones y de marcas, pero lo que tienen en común es que vienen en botecitos chiquititos porque es ultra potente y huele muy fuerte. Este te puede pegar hasta los dedos. Por eso les digo que con este no intenten hacer slime. Vamos a poner, son gotitas. Esto hasta desbarata unicel. Por eso les digo todo. Activador. ¡Ah! Vean lo que se está haciendo. Vean, eso está bien raro. Y huele súper fuerte. Se endureció. Este pegamento huele muy fuerte y con esto que le puse, el aroma como que saltó por todos lados. Pues no sirvió para hacer slime. En cuanto le puse el activador, se endureció todo. Vean lo fuerte que es. Nada más quería hacer la prueba por si acaso, pero no funciona para hacer slime. Creo que no se alcanza a ver bien en el video. Todo se endureció, se hizo como una piedra. Les digo que es ultra potente. Y de hecho aquí se siente calientito. Es muy bueno para pegar otras cosas, pero para hacer slime no. Y tampoco les recomiendo intentarlo. Pasemos con otro pegamento. Ahorita nada más me quedan estos dos, así que vamos a probarlos al mismo tiempo. Este yo lo he usado mucho para pegar piedritas y gemitas. Se parece mucho al silicón, pero es un poquito más potente. Y este es silicón, pero es silicón del que se usa como para reparar cosas en el hogar. Dice que es 100% silicón y se usa como para baños, superficies, etc. Vamos a intentarlo con los dos. No los voy a mezclar, obviamente. Como este pegamento me recuerda al silicón, creo que tal vez con este sí se pueda hacer slime. No estoy muy segura, pero vamos a descubrirlo. Este me gusta mucho para hacer la técnica de arte con diamantes o eso donde pegas un montón de piedritas. Y de este lado vamos a poner este silicón. A ver, vamos a cortarle. Así todavía tiene. Este silicón me gusta porque sirve para hacer moldes. Díganme si quieren que les muestre cómo hacer moldes o manualidades con este silicón. También se pueden hacer decoraciones para el celular. Vamos a taparlo. Primero le ponemos activador al silicón. Y mezclamos. No está funcionando. Hay una técnica con este silicón en el que le pones mucha agua y puedes como manejarlo, pero es muy complicado de hacer. Tienes que usar guantes y todo porque se pega. Vean. Se hizo como una masita, pero esto les digo que pasa igual si le pones agua. Si a este silicón le pones agua, se forma como una masita con la que tienes que tener mucho cuidado porque se pega súper fácil. Pero no es tanto como slime. Puede servir para hacer moldes. Más déjenles muestro cómo haría un molde ahorita. Vamos a suponer que quiero hacerle un molde a este Lego. A ver si me sale. Y voy a poner aquí para que se seque. Pero bueno, este silicón no sirvió para hacer slime. Sí nos salió una masita con la que podemos hacer moldes y manualidades, pero no logramos hacer slime. Ahora vamos a ponerle a este otro pegamento, el activador, y vamos a ver si funciona. Les digo que este me recuerda mucho al silicón frío. Tal vez funcione. No, creo que no está funcionando. Y de hecho huele bien fuerte. No, aquí no sirvió para hacer slime. Se siente como si se estuviera derritiendo el silicón. Y está súper pegajoso. Y por último, este pegamento tampoco sirve para hacer slime. Es muy bueno para pegar piedritas, pero no para hacer slime. Y este silicón, pues finalmente lo convertimos en un molde. En un ratito más les voy a mostrar cómo quedó mi molde. Y esos fueron todos los pegamentos que estuvimos probando para hacer slime. Si creen que me faltó alguno, escriban en los comentarios y denle muchos likes a este video para que hagamos una segunda parte. Hasta el frente puse todos los pegamentos con los que sí pude hacer slime. Creo que no me sorprendió mucho el resultado porque pues estos son pegamentos que ya he utilizado antes para hacer slime. Pero si ustedes conocen algún pegamento que no hayamos probado aquí y que sirva para hacer slime, escriban en los comentarios para ponerlo a prueba en un próximo video. Con los otros sí me sorprendí un poco porque yo pensaba que con alguno iba a poder lograr hacer slime, pero ninguno funcionó. Y el que más me impactó fue la cola loca porque vean cómo se puso como una piedra. Cabe mencionar que este es un experimento que no les recomiendo hacer en casa porque mezclamos cosas que no deberían mezclarse y esto soltó algunos vapores que podrían ser tóxicos, entonces ustedes no lo hagan. Se me olvidó mostrarles cómo quedó mi molde, vamos a ver. Creo que todavía está húmedo mi molde, no me funcionó.
todavía no se seca, pero esta es una muy buena forma para hacer moldes. Con el silicón que se utiliza para reparar cosas en el hogar y agua puedes hacer moldes de lo que tú quieras. Díganme si quieren un tutorial, eso es súper fácil, pero igual se los puedo enseñar. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustaría que sigamos poniendo a prueba más pegamentos o activadores, no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. También les voy a dejar en la descripción links a videos anteriores donde ya hemos probado otros pegamentos, activadores y recetas, por si quieren ir a verlos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!